Hola a todos, hola a todas. Estoy muy feliz de estar otra vez con vosotros y de hablar y charlar un ratito más. Este es el podcast de Más Espiritual. Soy Mónica Porto y me apetecía hablar hoy sobre el eje de tus sombras, el eje de nuestras sombras, las sombras que todos tenemos. Ya sabéis que soy muy fan de los ejes porque nos ayuda a diferenciar muy bien los extremos para llegar a un punto medio, al punto de equilibrio. Y siempre os hablo de que la felicidad para mí está basada en llegar a un punto de equilibrio en todo lo que tenemos y somos, ¿no? Sobre todo lo que somos. Es muy importante que para eso, para saber dónde está el punto de equilibrio, que lo vamos nosotros forjando al cabo del tiempo, sepamos los ejes, es decir, sepamos con claridad dónde están nuestros extremos. Solo así, identificando dónde están los extremos, veremos cómo llegar a nuestro punto de equilibrio. Y esto lo vamos a tener muy claro en el momento en el que nos vayamos conociendo, ¿no? Por eso soy muy fan de darnos cuenta cuáles son los ejes. Yo hablo de los ejes porque he estado también en alguno de estos ejes, ¿no? Oscilando, ¿no? En los ejes, y depende de qué he podido darme cuenta con más claridad dónde está el equilibrio. Hay unos ejes que los he tocado, otros ejes que no me ha hecho falta tocarlos, porque es verdad que a medida que vas evolucionando no te hace falta estar en los extremos, ¿no? Ya te vas dando cuenta con claridad y con bastante discernimiento cómo estar en el equilibrio. Pero es un baile. O sea, pensar que los extremos están para que nos conozcamos, pero para que bailemos a lo largo de nuestra vida, no significa que tengamos que estar en el tope del eje. Podemos estar en el equilibrio y con los acontecimientos de nuestra vida pues ir bailando un poco hacia un eje o hacia el otro, no significa tocar el extremo. Por eso es muy importante conocer los extremos del eje, que a veces nuestra vida, si no somos conscientes, nos ha tocado ir hacia algún extremo de estos o oscilar como un péndulo de uno u otro, ¿no? Por eso hoy voy a hablar sobre las sombras, nuestras sombras, porque dentro de nuestras sombras existen hasta un eje, es decir, podemos estar en una fase muy oscura, en un eje muy extremo, y luego en un eje menos extremo o ya empezando a caminar hacia la luz. Y eso es importante porque a veces no nos damos cuenta de en cuánto estamos, en cuánta oscuridad, cuánta sombra tenemos. Primero vamos a hablar de algo importante, que es que la consciencia, y esto lo he hecho también en un reel, la consciencia nos ayuda a tener un poder. Igual que la información es poder, la consciencia es poder, porque la consciencia es información sobre nosotros. Si nosotros tenemos más conciencia, sabemos, nos conocemos, sabemos cómo manejarnos, por lo tanto tenemos el poder de elegir. Y esto para mí es el mayor poder que tenemos, porque nos da muchísima libertad. Cuando tenemos el discernimiento de elegir lo que queremos y lo que no queremos, pero desde nuestro ser, es decir, desde nosotros mismos, desde lo que queremos realmente, desde nuestro ser, no desde nuestra mente, ahí estamos ganando el poder más importante, que es el poder de la libertad de elección. Y esto parece mentira, pero no se está valorando y es lo más importante a la hora de ser conscientes y a la hora de vivir con independencia, fuera de la matriz, fuera de los pensamientos y de la estructura que nos invaden y que nos meten a presión, a cucharada. ¿Cómo poder romper esta presión que tenemos, estas creencias que nos instauran, es decir, esta forma de pensar que viene desde fuera y que se mete ahí como si fuera una larva dentro de nosotros? Pues gracias a la consciencia. Esa consciencia y esa información de cómo funciona toda la estructura, cómo funciona la estructura de pensamiento, cómo funciona nuestra mente, cómo funcionamos, nos ayuda a poder entrar en una coherencia y a poder elegir. Es decir, en el momento en que empiezas a retirar
toda la paja, empieza a salir el sol. Bueno, pues esto es lo que ocurre en nuestro cerebro. A medida que vamos rompiendo estructuras de pensamiento que no son nuestras, empieza a verse con claridad qué es lo nuestro. Pero romper estructuras que son no nuestras es romper las sombras. Y en sentido metafórico, ¿no? Nuestras sombras es todo aquello que desconocemos de nosotros y es todo aquello que nos produce muchísimo miedo, porque es un trabajo de incertidumbre. Evidentemente, el romper lo que no sabemos quiénes somos y no sabemos qué es lo que nos puede ejecutar, nos puede conllevar, o sea, lo que es introducirnos en el mundo de nuestras sombras, es un viaje. Es lo que hablamos del viaje del héroe. ¿Por qué? Porque es un viaje que requiere muchísima valentía, ¿no? Entonces, solo cuando empezamos a introducirnos en el mundo de nuestras sombras, en el mundo de nuestra oscuridad, en el mundo de nuestras dudas, en el mundo de ir hacia la coherencia, es cuando esa oscuridad vamos a retornarla en claridad. Dentro de esta oscuridad existe un eje también, es decir, existe polaridades, como todo, ¿eh? Igual que también cuando estamos en la parte más de nuestra luz, también existe ejes. Pero es verdad que quiero tocar más el eje de las sombras porque nos va a ayudar mucho a saber en qué fase estamos y en cómo ir hacia la luz, ¿no? Hacia, digamos que la polaridad de la sombra que está más en contacto ya en nuestra luz, en el comienzo, en el caminar de nuestra luz. Nuestra luz, hablo de nuestra consciencia, ¿eh? Que queda muy bonito hablar de oscuridad y de luz de un sentido metafórico, pero bueno, ya sabéis que intento quitarle misticismo, aunque es muy bueno que lo mezclemos y que también podamos hablar en estos dos idiomas para que podáis igual discernir cuando se estén hablando de una cosa a otra, vosotros lo llevéis a una parte más concreta, que es la parte, ¿vale?, más intelectual y estructurada, pero simplemente para entenderlo. Hablamos de conciencia. Luego hay la parte física, que es sentirlo. Todo esto hay que sentirlo en el cuerpo, es decir, todo esto para conectar con nuestro ser, y es algo que es automático, ¿eh? No penséis que hago una parte y la otra no sucede, no, la otra te va a suceder, porque en el momento que rompes una estructura, en el momento que rompes una fase oscura, viene una fase de cuerpo, una fase en la que se tiene que transformar y se tiene que vivenciar en el cuerpo para que lleguemos a la luz, ¿vale? Esto es importante. Pero a nivel mental necesitamos como transpersonalizarlo, o sea, como necesitamos verlo con una claridad y con una estructura mental para comprenderlo. Digámoslo así, que así es una forma de concretarlo y comprenderlo. Pero fuera ya de comprenderlo, nos tenemos que ir luego a la fase 2, que sería la fase del cuerpo, ¿vale? Que sería ya la parte de la acción y sería ya la parte en la que empezamos a vivenciarlo. Esto es importante porque si no, no hay una ruptura de pensamiento y no hay una ganancia de poder de elección, ¿vale? Esto es importante. En la fase de consciencia, de ganarnos nuestra consciencia, siempre tiene que haber un requerimiento y hay una acción física sobre toda la parte mental. Si nos quedamos en la mente, nos volvemos muy etéricos, ¿vale? Y en momentos tan etéricos, donde no hay una acción física y donde no hay una consecuencia en nuestro cuerpo y no hay una transformación real, es decir, no hay una ruptura de esa oscuridad. Por lo tanto, pensar que todo va acompañado de dos procesos. Uno, la parte mental, la parte de comprensión, la parte de entendimiento, y otra es la parte física y la parte de alma, ¿no? La parte en la que va hacia nuestro ser, ¿no? Cuando empezamos a entender, accionamos y cambiamos, y cuando todo eso se transmuta en la parte de nuestro ser, nuestro físico. Y ahí es donde hay un cambio real, hay un cambio en nosotros mismos real, y donde ahí es donde ganamos poder, donde ganamos en la elección, donde rompemos estructuras y donde empezamos a tener más libertad a la hora de elegir.
Entonces vamos a ir hasta nuestro eje de sombras, el eje de las sombras. Tenemos un eje muy oscuro, digamos en la parte más oscura, ¿vale? Yo a la parte más, si miráis un eje, esto ya por correspondencia, digámoslo así, mental, siempre hacia el lado derecho sería como la parte más luz, hacia el lado más oscuro en un eje sería la parte más oscura. Si nos vamos a la parte más hacia el lado izquierdo, que es la parte como más oscura, sería la fase en la que nos importa, digamos, todo un pepino. Es decir, nada nos importa. Cuando estamos en la oscuridad máxima, cuando estamos viviendo nuestra sombra máxima, ¿vale? En la parte más oscura de nosotros, lo que ocurre alrededor nos suele importar un pepino. Pepino o no nos importa una caca, hablando para que me entendéis. Es decir, nos volvemos muy egoístas y tenemos el ego a tope. Se puede llamar también esa fase como una fase como muy narcisista, ¿no? Donde creemos que tenemos la razón en todo, donde le damos importancia a la estructura mental nuestra, a todos nuestros pensamientos, que están avalados evidentemente por la Matrix, donde el poder está en lo externo y no en nosotros, en nuestro interior, donde estamos tan mentales que no conectamos absolutamente nada con nuestro interior, con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro corazón. Aquí estaríamos trabajando con los chakras más bajos, que sería el 1, 2 y 3, y estaríamos trabajando a un nivel muy físico, ¿vale? Entonces ahí en esa oscuridad iríamos solo a satisfacer nuestros deseos más bajos. Los más bajos hablo de los deseos de los primeros chakras. ¿Eso qué significa? Pues que a lo mejor estamos hipersexualizados, solo estamos en el mundo de la sexualidad o en el mundo a lo mejor de satisfacer nuestro ego, nuestros instintos, digamos, más básicos o primarios, pues a través del sexo, a través de la comida, a través de otro tipo de vicios, ¿no? Es como, digamos que es como viciar los elementos que hay en nuestra vida, porque no es malo el sexo, no es malo comer, no es malo comprar ropa, no es malo, ¿no? No es malo. Quiero decirte, hay ciertas cosas que en determinados equilibrios es como una cosa más, ¿no? Siempre y cual no perdamos, ¿no? Es como que no nos viralicemos, como no nos vayamos hacia ese eje máximo y absoluto, ¿no? Donde no existe nada más que eso y es simplemente para satisfacer nuestras necesidades primarias. Entonces ahí, mirar, no estamos eligiendo, ahí estamos actuando por pura necesidad, es decir, necesitamos accionar eso porque nos baja la ansiedad, nuestro estado de ansiedad. Y por eso necesitamos hacer compras compulsivas, por eso necesitamos comer compulsivamente, por eso necesitamos, por ejemplo, el sexo de forma compulsiva, porque nos ayuda a bajar la ansiedad. ¿Y por qué tenemos esa ansiedad? Fijaos, qué ironía más tonta, pero tan importante porque no se ve. El ego no nos está dejando ayudar, o sea, no nos está ayudando porque está también en ese eje tan sombrío, que esto lo hablamos en el eje del ego, mirar, los ejes del ego, perdón, mirar este podcast que hice anteriormente, yo lo vuelvo otra vez a recordar. Cuando estamos ahí en ese eje de una sombra muy oscura, nosotros tenemos un ego que no quiere conectar con el ser. Evidentemente, ese ego está absolutamente repleto de miedo, lleno de miedo al cambio, lleno de miedo a la incertidumbre. Y esto es lo que bloquea, ¿vale? Como actúa como mero protector y lo que hace es bloquearte para poder conectar contigo, porque conectar contigo, si tú conectas contigo, con tu ser, sabes con claridad, y no mental, sino a claridad del corazón, lo que tienes que hacer o lo que es bueno para ti. Pero como eso para el ego es muy peligroso, porque eso requiere incertidumbre, es decir, no hay seguridad.
Y nosotros somos animales de costumbres y de seguridades, ¿no? Es como que venimos durante muchísimos años genéticamente de estructuras de seguridad, y además tenemos insertadas en la Matrix, es decir, tenemos insertados esa estructura de buscar la seguridad, y lo externo nos da la seguridad, entonces la seguridad no está dentro de nosotros, entonces tenemos estos mensajes totalmente clavados dentro de nosotros. Cuidado, son mensajes, acordaos que son programaciones, pero no es la realidad. Cuando estamos en una fase muy oscura, sí creemos que esa es la realidad, pero lo creamos con una certeza brutal. Entonces nos oscurizamos. Yo no sé si esta palabra existe, pero como que me ha venido. Es como nos volvemos muchísimo más oscuros. Queremos estar ahí porque queremos y creemos que esa es la parte en la que nosotros vamos a estar seguros y que ahí estamos protegidos. Nos metemos en una cueva con todos nuestros miedos, con todas nuestras sombras. Y ahí lo que nos ocurre es que, como nos importa lo demás, los demás, ¿no? No nos importa nada, podemos convertirnos en personas que podemos hacer mucho daño a otras, porque no somos sensibles a los sentimientos. No nos damos cuenta, además de que no somos sensibles a los sentimientos externos, no somos coherentes con nuestras acciones. Es decir, nosotros no estamos siendo coherentes con nosotros mismos, entonces no actuamos en coherencia con el resto de las personas. Por lo tanto, solemos engañar, solemos mentir y vamos a hacer daños a las otras personas de nuestro alrededor. Entonces son fases oscuras donde atravesamos porque no somos coherentes, porque no estamos conectados a nosotros mismos y porque queremos salvaguardar, pues sí o sí, nuestros miedos. No queremos abrirnos y no queremos luchar. Y aquí hay unos momentos que se llama la noche oscura, ¿no? Donde estamos en esa fase en ese eje muy bestia, muy a tope en ese eje, donde tenemos momentos donde tenemos información, es decir, no estamos nunca abandonados, ¿no? Siempre estamos ayudados por el universo y siempre tenemos información que nos viene y personas que nos puedan dar información, momentos que nos hacen sentir. Nos relacionamos con un entorno, gracias a Dios, que nos puede dar las oportunidades para darnos cuenta de qué fase estamos y de dónde está lo verdadero, ¿no? Dónde está nuestro ser, ¿no? Cuando tenemos esos contactos, cuando tenemos esas noticias, cuando tenemos esos momentos en los que conectamos con nuestro ser, tenemos oportunidades para romper este eje, ¿no? Este extra límite de eje, digámoslo así, y empezar a pasar por la noche oscura, que sería el replanteamiento de a dónde queremos ir y de si esta forma de vida en la que estamos nos está llenando, ¿no? Porque al final esta forma de vida es una vida muy vacía. El poder, cuando nosotros creemos que el poder está en lo externo, en los demás, y cuando nosotros pensamos que todo nos lo da lo de fuera, y claro, nos metemos a eso, a muerte, a vivir esa experiencia a tope, porque nos gusta, somos humanos, y nos metemos a vivir la experiencia a tope, pues nos damos cuenta de que hay un gran vacío en nuestro interior, y simplemente porque nos hemos obviado y nos olvidamos de la gran parte nuestra, que es nuestra parte del alma, de nosotros, de nuestro ser. Entonces, cuando no escuchamos a nuestro ser y solo escuchamos a nuestra estructura mental, que es nuestro ego, a nuestros miedos, nos sentimos muy solos, súper solos, porque es que somos todo, no podemos separarnos tanto. Aunque la vida nos quiera separar, aunque la estructura y la matriz nos quiera separar, realmente no podemos separarnos de nosotros mismos. Entonces hay momentos en los que tocamos esa soledad porque nos sentimos muy solos, porque nos falta la otra parte. Si somos capaces de ver esto que os estoy diciendo y no trasladamos que la soledad es la otra persona, porque si no volvemos otra vez a esa fase muy oscura en la que buscamos el sexo como medio
de acompañamiento cuando no es el sexo el medio del acompañamiento, sino somos nosotros los que nos tenemos que empezar a sostener y acompañar. Si somos capaces de escuchar esto, empezamos a caminar en el eje de la oscuridad o de las sombras, un poco empezamos a transitar ese eje de camino hacia la luz, es decir, hacia la menos sombra, que sería un poco ir entre medias del eje e ir caminando hacia la derecha del eje de la oscuridad. Ahí es donde empezamos a ser conscientes de que vivir en base solo a la superficialidad no nos está llenando nuestro corazón, simplemente porque nos hemos separado de nosotros y no hay una conexión, nos sentimos muy solos. Puede ser ese el camino, que la soledad nos impulse a empezar a cuestionarnos qué es lo que nos hace felices y qué es lo que queremos. Da igual, sea lo que sea, nos está ayudando a empujarnos fuera de la gran oscuridad en la que podemos caer. Porque estar en la oscuridad, en el eje de las sombras, en un lado muy radical, puede ser al final perjudicial a todos los niveles, físico, emocional, psicológico, es decir, nos puede crear una enfermedad al final al estar allí mucho tiempo. Lo importante es que si en algún momento lo toquemos, seamos capaces de darnos cuenta y de ir reequilibrándonos y de ir hacia lo que sí sentimos, que empieza a llenarnos. Simplemente con que sintáis un poco de nuestro ser, es decir, con que os abráis un poco y sintáis lo que verdaderamente os da amor y os da calor, que es empezar a escucharos, aunque sea un poquito, de verdad, solo un poquito. Aunque os hagáis un poquito de caso de vez en cuando. Pero si sentís esa sensación, estáis empezando a abandonar la oscuridad del eje de las sombras y empezáis a caminar hacia el eje de la luz. Entonces el camino aquí será simplemente escuchar más, escuchar esa voz. Para eso el gran trabajo que hay que hacer es dejar de escuchar la mente, dejar de escuchar el miedo. Dejar de escuchar el miedo es como desafiar al miedo. Por eso hablamos de que este camino es valiente. ¿Que es más fácil estar en la fase oscura y estar en la cueva? Sí, pero que eso nunca, jamás os va a dar paz. Os va a esconder, pero no os va a dar paz. No vais a conseguir la paz. Solamente vais a conseguir como disfraces, mentiras, es decir, momentos, como el caramelo del loro, como una pastilla que creéis que os va a curar pero no os cura. O sea, no es caramelo del loro, es el chocolate del loro, perdón. Eso es lo que os va a dar la fase muy oscura. La paz solamente se consigue y es una recompensa de la propia valentía vuestra, de la valentía para trabajaros el eje de las sombras. Cada vez que sois valientes, cada vez que rompáis ese miedo, vosotros estáis ganando más valentía y estáis ganando más autoconocimiento de vuestro ser, os está reconfortando el corazón, os estáis conociendo, os estáis ganando amor propio y a la vez estáis entrando en una paz y en el equilibrio que estamos hablando. Evidentemente esto tiene que ir acompañado, como os he comentado al principio, de un proceso de conexión con vuestro cuerpo. Evidentemente cada vez que rompáis una estructura mental, es decir, cuando os cuestionáis las sombras, pues que lo que os han enseñado, por ejemplo, de que el poder es lo que os va a dar la felicidad, o el dinero os va a dar la felicidad, o el estatus os va a dar la felicidad. Cuando, por ejemplo, os cuestionéis esto y lo rompáis simplemente porque os doy cuenta de que no es lo real, de que no está funcionando, y ya lo estáis cuestionando y ya estáis rompiendo esa estructura, aquí hay un proceso que es necesario vivenciar, que es el sentimiento de acción y la acción de por sí. Cuando esto ya lo habéis cuestionado, empezáis a razonar de otra forma, porque ya sabéis que esto no es real. Ahora voy a empezar a hacerlo.
Si yo no lo hago, no inserto en mis neuronas un nuevo circuito o una nueva programación. Por lo tanto, ahora acciono de otra forma. Esto es lo más valiente que podéis hacer en vuestra vida. De verdad, accionar en contra de vuestro ego, accionar en contra de vuestro miedo es lo más valiente. Y esto, por favor, sed súper conscientes. Es lo más valiente, lo más valiente. Si sois capaces de empezar a accionar en contra de vuestro miedo, es decir, si os dais una oportunidad para plantearos que el poder lo tenéis vosotros, que el poder es el amor, y vais hacia el amor, aun en contra de vuestros miedos y en contra de vuestro ego, y lo continuáis, porque os van a saltar resortes de miedo, os van a saltar resortes otra vez de ego, pero si continuáis y continuáis con la misma fuerza y simplemente con la voluntad de romper esto y de que vuestra realidad es lo que vosotros decidís, no lo que vuestros miedos deciden, entonces estáis ganando al ego, ganando al miedo y generando una nueva forma de pensar. Esto va a ir al cuerpo, porque esa acción y ese miedo y ese estado de ansiedad lo vais a tener, pero esa continua fuerza de acción, esa continua fuerza de resistencia es la que va a conllevar a vencer esos estados. En el momento en el que creáis, de verdad, y sintáis que vuestra conexión es mucho más fuerte que toda la estructura mental, toda la sombra, la fase oscura que hablábamos, ¿no? Esto es un trabajo fuerte mental y es un trabajo fuerte también de acción física y de vuestro cuerpo, porque todas esas rupturas de mentales también se plasman en tu cuerpo, ¿no? Una vez que todo esto sucede, empieza la magia de tener una fuerza interior y la magia evidentemente de sentiros vosotros por encima de todo. Es como que vais dándoos cuenta de cuál es lo que tiene que ser y cómo es lo que tiene que ser. Claridad, claridad, claridad. ¿Veis? La claridad es luz. Vamos hacia la luz en todo momento. Las sombras son dudas. La oscuridad, cuando hay una habitación apagada y no veis, lo que no veis es duda. Y cuando vais hacia la claridad, cuando sabéis lo que sois, lo que queréis, vais hacia la luz. No hay más. Fijaos que es muy metafórico, pero es muy, muy simple. Pero para esto, por eso hablo siempre de que es una acción súper valiente, porque es una acción consciente. Por eso lo primero que tenemos que tener es consciencia de cómo funcionamos y luego tenemos que tener determinación, porque esto va a ser un trabajo interior y un trabajo que no se hace en un día, un trabajo que se hace en meses, en el tiempo que tenga que ser, porque cada uno tiene unos tiempos diferentes, cada persona tiene unos tiempos diferentes, pero sí puedo deciros que cada vez se va mejor, se va más fuerte. Así que iríamos hacia el eje de las sombras, pero la parte más en contacto de la luz, a medida que empezamos a sentir nuestro ser y empecemos a contactar con nuestro ser y nos demos cuenta de que somos parte de todo. Además, también aquí hay un efecto muy bonito cuando empezamos a cruzar esta línea, cuando dejamos el eje tan oscuro, empezamos a meternos en el eje de la oscuridad, pero más hacia la más claridad, y es que no sentimos soledad, sentimos la unión de todos y sobre todo nos sentimos nuestra unión. Es como el descubrimiento de nosotros que a su vez se refleja en los demás, ¿no? Acordaos que siempre la realidad nuestra es un espejo de nuestro interior, por lo tanto nos sentimos muy acompañados, primero por la fortaleza que es resultante de sentirnos a nosotros, la fuerza interior, y luego evidentemente que cómo nos sentimos unidos con el resto que hay alrededor, es decir, con la naturaleza, con todo lo que se mueve, es decir, esa parte en el que sentimos que somos todo uno se refleja en el momento en el que nosotros dejamos de estar separados con nuestro ser. Así que bueno, ya tenéis información absolutamente fuerte para todo esto, para vosotros, para que replanteéis
en dónde estáis en la sombra. Es totalmente normal que nos habituemos y que estemos en las sombras. Y lo importante aquí no es decir, Dios mío, que estoy en las sombras, estoy en el lado oscuro. No, aquí lo importante es que sepamos reconocer en qué lado estemos y que nos reorientemos hacia encontrarnos hacia nuestro ser, ¿no? Cuando estamos muy en lo oscuro, cuando estamos en esa parte en que nos importa todo un pepino, es darnos cuenta de que eso no nos va a beneficiar porque simplemente no nos ayuda a estar con nosotros, nos hace sentirnos muy solos y vamos a seguir sintiendo esa soledad, aunque sea muy cómodo estar en esa cueva oscura y ser como un ermitaño. Está muy bien y está muy cómodo, pero no nos va a ayudar a evolucionar, no nos va a ayudar a ser felices, y nosotros no somos animales para estar en cuevas, nosotros somos animales para estar caminando en la luz del día y estar viviendo las experiencias que nos da aquí la tierra en la luz del día. Así que yo os invito que paséis, que conozcáis vuestro eje de sombras y que paséis de ese eje de sombras a la parte del eje hacia la luz. Otro día hablaremos del eje de la luz. Y nada más, les mando un abrazo de luz, les mando pues todo mi amor y estamos en contacto y muchísimas gracias por haberme escuchado.